o a la cual le podemos añadir información, llenar de conocimientos y llenar de cosas que se le enseñen. Entonces no tendría mucho sentido lo que en realidad se ve. Bueno, otra cosa importante también alrededor de este tema es que el comportamiento homosexual, como cualquier otra característica biológica, está influenciado por dos factores principales. Uno de ellos son los factores genéticos y otros son los factores ambientales. En el caso de factores genéticos, voy a mencionar en un momento algunas cosas que se saben hasta el momento de la genética, que está ligada un poco al comportamiento homosexual en general, no solamente en humanos, sino también en otras especies. Y además también, en el caso de los factores ambientales, cuando uno habla de factores ambientales y habla de homosexualidad, inmediatamente se viene a la mente algo, ¿no? Y es que se te viene a la mente seguramente el entorno en el cual ha sido criada la persona. Pero en realidad cuando hablamos de ambiente, estamos hablando más que de la parte social, de cuestiones epigenéticas, ¿no? Que vienen en el ambiente intrauterino mientras que se desarrolla el embrión o el feto. Bueno, y obviamente ahí hay algunas cosas que pueden suceder dentro o durante el desarrollo embrionario o fetal, que pueden determinar diferentes cambios sobre las personas, ¿no? Y algunos de ellos están ligados también al comportamiento homosexual. Bueno, por ejemplo, entre otras cosas, hay si uno pensara en la homosexualidad como un comportamiento aprendido, ¿no? Digamos que habría una contradicción contra lo que se sabe, por ejemplo, de anatomía humana, de la anatomía general, ¿no? Pero si hablamos del cerebro específicamente, que el cerebro determina en buena medida el comportamiento de los individuos, ¿no? O sea, la constitución cerebral, vamos a ver que hay algo que se conoce como dimorfismo sexual. Eso se aplica a las características de todo el organismo en realidad, ¿no? Pero si hablamos del cerebro específicamente, dimorfismo sexual significa que hay algunas diferencias anatómicas en los cerebros de mujeres con respecto al de los hombres. Hay algunas diferencias. Por ejemplo, están las diferencias en el núcleo supraquiasmático o en la amígdala, ¿no? O por ejemplo también en el corpus callosum o en el núcleo intersticial anterior del hipotálamo y en otras zonas más, entre hombres y mujeres heterosexuales. Pero bueno, y además también, aparte de las estructuras que acabo de mencionar, también, aparte de la diferencia que acabo de mencionar entre cerebros de hombres y mujeres heterosexuales, hay evidencias de que los cerebros de hombres homosexuales versus hombres heterosexuales también tienen una cierta diferencia en estas áreas, y lo mismo también para los cerebros de mujeres heterosexuales y mujeres homosexuales. Entonces hay un factor anatómico. Si hay un factor anatómico, entonces ¿cómo convertir a una persona homosexual en heterosexual a través de una terapia? No se puede, tendrías que cambiar la configuración del cerebro. Que obviamente hay una plasticidad, el cerebro es plástico, ¿no? va cambiando a lo largo de la vida, pero no puedes cambiar, no lo puedes cambiar de manera tan drástica, ¿no? Eso sería un punto. El otro punto, para ya terminar con mi intervención antes de la siguiente ronda, sería la de las cuestiones epigenéticas. Por ejemplo, a lo largo del desarrollo del embrión, hay un momento en el que el desarrollo de los genitales, el desarrollo de los genitales ocurre más o menos en los primeros 2 meses, más o menos, ¿no? Más o menos en la sexta semana, el desarrollo de los genitales, la diferenciación sexual de los genitales. Y más adelante, ¿no? Más o menos ya de la mitad hacia adelante del desarrollo del bebé dentro del útero, ocurre la diferenciación sexual del cerebro. Entonces, eso, por ejemplo, también nos puede explicar que una persona que ya nació, ya adulta, tenga genitales, por ejemplo, de hombre, ¿no? Tenga una apariencia de hombre, pero sin embargo, un cerebro que tiene preferencias
que normalmente no catalogaríamos, o muchas personas no catalogarían como propia de un homo, ¿no? O sea, digamos una persona con fisonomía masculina, pero sin embargo con una orientación sexual, con una atracción por individuos del mismo sexo, ¿no? Y bueno, y hay otras cosas más que ya las voy a comentar en un momento. Muchas gracias. Gracias, Daniel. La contrarréplica, 5 minutos. Yo creo que hay aspectos que quedan como deslenables por no poder ser sustentables. Hay muchas cosas que se vienen repitiendo y son absolutamente falsas. No tienen ningún asidero en la ciencia. Ninguno. Muchos vienen de especulaciones. Se ha escrito mucho en lo que se acaba de hacer referencia. Se ha escrito mucho. Siempre viene condicional. Podría ser tal cosa. Se ha encontrado el gen que podría o tal vez tendría alguna influencia sobre esto. Nada determinante ni pueden encontrarlo porque no hay. Sencillamente no se ha encontrado nada. Diferencias genéticas entre homosexuales y no homosexuales, no hay ninguna diferencia genética al nacer. Y eso está demostrado y queda descartado de que sea un problema genético porque se han hecho estudios de gemelos, y les voy a contar. Hubo un investigador homosexual que hizo estudios sobre 42 parejas de gemelos homosexuales. Entonces dijo, caramba, si uno es homosexual y el otro, y siempre todos los casos que he visto, el uno es homosexual y el otro también, entonces debe ser genético. Pero su estudio no estaba completo, obviamente, y causó muchas críticas incluso en la comunidad homosexual, porque hay mucha gente honesta en ese campo también. Entonces apareció una nueva investigadora, una judío suiza, judío austriaca, que hizo también estudios sobre homosexuales, pero el estudio que hizo fue de gemelos homosexuales, ¿no? En el primer estudio siempre a esos gemelos homosexuales los sacaron de un hogar. Eran hermanitos gemelos que vivían en una casa, en un hogar, con los mismos padres o la misma familia. Habían sido criados juntos. El siguiente estudio que se hizo, se estudió también a gemelos, pero en este caso de hogares diferentes donde ellos habían crecido y habían sido educados, y experiencias totalmente diferentes. ¿Y qué resultó? Uno era, el otro no era. Uno era, el otro no era. En algunos casos los dos podían haber sido, y cuando habían sido, habían tenido también experiencias traumáticas de violaciones, de tocamientos, de padres inadecuados, de familias disfuncionales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si vemos nosotros, por ejemplo, que dos hermanos gemelos que vienen de un útero, son univitelinos, de un solo vitelio, de una sola célula, los gemelos son esos, a diferencia de los mellizos, ¿no? Los mellizos son bivitelinos, crecen dos vitelios, dos núcleos en el vientre de la madre y salen dos hermanos, pueden ser hombre y mujer, pero los gemelos siempre son del mismo sexo y siempre son idénticos, y entonces es una célula que se parte en dos y tiene todos los mismos componentes el uno como el otro, son exactamente iguales. Y si tienen ojos azules o verdes o marrones, y si tienen 1,80 m de alto o 1,50 m o lo que fuere, se críen donde se críen, van a ser y van a seguir siendo iguales. ¿O nos equivocamos? Los gemelos son gemelos, van a ser iguales. ¿Cómo se explica entonces cuando nacen, se hace el estudio de gemelos de un mismo hogar, cuando uno es homosexual y el otro también? Hay casos en que no. Hay casos en que no. Tal vez porque uno fue violado y el otro no. Hay casos en que no. Pero por lo general, cuando son criados en el mismo hogar, suelen ser los dos, y cuando son criados en hogares diferentes, uno es y el otro no es. Este solo este hecho, desbarata toda la teoría que no coincide con esto. Solo este hecho descarta que sea un problema genético. Otro, que es reversible. La homosexualidad, señores, se cura.
Y hay infinidad, hay cientos de miles de casos de personas que han dejado la homosexualidad. Yo tengo varios amigos y en las redes se encuentran ex gay que van a todas las campañas para demostrar que la homosexualidad se puede dejar. No solo la homosexualidad, sino problemas de transexualidad, personas que se han cortado incluso el miembro varonil para hacerse mujer, cosa que no puede hacerse porque el sexo está acá, en la cabeza. La sexualidad está en la cabeza, está en todo nuestro cuerpo. Ok. Entonces, si se revierte la homosexualidad, y hay muchos que la han dejado y se sienten felices, y ahora dicen que ellos estuvieron atrapados en un vicio del cual les resultó muy difícil salir. Casi todos los homosexuales, por lo menos los que yo he visto cientos de homosexuales en el consultorio, que no los traje de la nariz ni de los pelos, vinieron solos, y me contaban las terribles tragedias de su vida, los maltratos de su padre. Uno dice, a todos mis hijos los he criado igual, uno me salió homosexual y el otro no. Falso, nunca se cría igual a todos los hijos. Los padres tienen un comportamiento con el primer hijo o hija, otro comportamiento con el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Si el segundo es mujer, si el uno es más fuerte, si vino el enfermito o salió enfermito, me refiero a que tuvo alguna enfermedad y los padres se concentraron en eso, tal vez un problema de síndrome de Down, etcétera, etcétera. A uno lo envidia en masa, de repente hubieron varios hombres y luego viene la mujer y la comienzan a tratar como la princesa de la casa, o de repente al primer hijo lo trataron como el rey, era el primer hijo, el primer sobrino, el primer nieto en la familia, era el rey de la casa, y de repente nace el segundo hijo, ¿no? Y le quitan la corona y se la pasan al segundo. Se olvidaron del primero, entonces inadecuado. Inadecuado también, se internaliza a lo que es todos los hombres, y de la madre también a lo que es todas las mujeres, a través del padre. Cuando el padre falla, es los hombres, mi padre es los hombres. Más buena mi mamá, que es la mamá sobreprotectora, falló el padre y la madre trata de llenar todo el espacio. Mi madre sí es buena. Mi madre es las mujeres. Yo no quiero ser como mi padre, yo no quiero ser como los hombres, yo quiero ser como mi madre, como todas las mujeres. Yo quiero ser mujer. Y si no lo soy, por lo menos quiero comportarme. Y eso pasa desde los primeros años de la vida. Por eso algunos creen equivocadamente, pero desde chiquito, que sí que es genético, desde chiquitito. Yo tengo paciente de 4 años. No se imaginan cómo hablaba. Mire, mamita, que esto, que el otro, y no sé cuánto. Ya, lo he tenido en tratamiento 3-4 meses, a la madre le pedí que bajara su perfil, al padre que esté presente y que no le vuelva a fallar a su hijo. Yo hacía de padre sustituto en la terapia, si le viera, ya, solo esto, termino. ¿Ya? Y ese chico dejó esa conducta de tipo homosexual. No se puede hablar tampoco a un chiquito de homosexual. Ok, gracias. Bueno, tienes 20 minutos. Bueno, esta última parte me ha hecho acordar un poquito lo que pasaba con otro tema distinto, ¿no? Con los autistas y los Asperger de hace algunas décadas, ¿no? Durante décadas, es otro tema pero está relacionado, me ha hecho acordar de esto. Durante décadas, cuando se descubrió el autismo y se describió por Leo Kanner y Hans Asperger y otros más, se pensaba de que la culpa de que los niños sean autistas la tenían los padres, y se hacían terapias con los padres, ¿no? Justamente para modificar su presencia, el nivel de cariño que le daban o no le daban, etc. Y bueno, más adelante a través de estudios científicos, en realidad se ha visto de que esa no era la explicación, ¿no? Esa no era la causa. La causa no son los padres, en el caso del autismo y el Asperger. En el caso de la homosexualidad tampoco. En realidad, hasta ahora no he visto ninguna publicación científica que avale toda la información que se acaba de mencionar. Por ejemplo, cuando hablamos de pacientes, ¿no? Pacientes que han estado bajo la terapia de conversión, no hay información científica de eso. En realidad todos son casos anecdóticos, ¿no? Es más, posiblemente podría ser que muchas de esas personas que supuestamente han cambiado, de repente dicen que han cambiado, ¿no? O actúan como que han cambiado, pero en realidad están reprimidos al final,
Y básicamente, otra cosa que también se ha mencionado hace un momento ha sido el tema de los conflictos psicológicos, ¿no? Que el doctor Petras mencionó hace un momento que muchos homosexuales tienen conflictos internos, pero en realidad muchos de esos conflictos no son generados por su forma de ser, sino por la sociedad, que más bien los rechaza. Entonces, obviamente, cualquier rechazo a la persona, independientemente de la característica que tenga, cualquier rechazo obviamente va a generar un problema psicológico, ¿no? Si a mí me rechazan por algún motivo cualquiera, por cualquier cosa, obviamente eso va a repercutir en mi salud emocional. Y posiblemente por ahí esté la cosa, ¿no? Bueno, en el caso de las violaciones también es otro tema bastante discutible, ¿no? En realidad, mucha gente que es homosexual, hombres o mujeres, no siempre han sido violados. Tampoco hay información científica de eso. O sea, no hay una información que avale lo que se acaba de mencionar hace un momento. Nuevamente, esto está, el tema de las violaciones y todo lo demás, en parte también se le está echando un poco la culpa a los padres o al entorno, ¿no? Al entorno, más que buscar una explicación biológica. En realidad, desde mi punto de vista, las terapias de reconversión o de reparación, entre comillas, o la cura, ¿no? Porque algunos lo mencionan como una cura de la homosexualidad, son contraproducentes, ¿no? Pueden causar más perjuicios en la persona que los beneficios que supuestamente van a obtener. A ver, hace un momento había estado hablando también sobre los genes y la parte genética y la parte ambiental. La información que se tiene hasta el momento, que como ya mencionó el doctor, hay infinidad de literatura al respecto, es literatura toda ella que ha sido publicada en revistas científicas, que pasa por revisión por pares, ¿no? Y no es que la gente se ha inventado cosas y lo ha publicado, es que en realidad tiene una base que ha sido revisada por otras personas y por ese motivo se publica. En realidad no quiero decir tampoco que las publicaciones científicas en su totalidad, o en general la actividad científica, las publicaciones, por ejemplo, no quiero decir que sea una cosa sagrada y que todo sea 100% bien hecho. Obviamente que hay algunos estudios que en algunos casos pueden ser fraudulentos, en algunos casos están mal hechos metodológicamente, pero eso solamente es una parte, ¿no? Esa es la excepción. Después, la mayor parte de información concuerda entre ellas, ¿no? Y ha sido revisada por otros especialistas y bueno, al final están publicadas en diferentes revistas de diferentes partes del mundo en base a datos, ¿no? O sea, hay evidencias detrás de ello. Bueno, a ver, cuestiones epigenéticas, por ejemplo, tenemos que durante la etapa intrauterina hay la exposición a algunos compuestos químicos, como por ejemplo, bueno, hay unos papers que mencionan, por ejemplo, la acción de un compuesto que se llama dietilestilbestrol, que es un compuesto que se encuentra en unos medicamentos que se le administraron a las mujeres hace algunas décadas para disminuir la probabilidad de abortos. Por ejemplo, eso que es un compuesto químico que interactúa a nivel intrauterino, parece estar ligado, bueno, hay evidencias de que está ligado o ha estado ligado a una serie de características en los bebés que han estado expuestos a esto, y entre ellas también el comportamiento homosexual. Pero es una parte nada más, ¿no? Porque obviamente ese es un medicamento que se administraba hace años, después luego se quitó del mercado, pero sin embargo hay otros factores que también influyen en el comportamiento homosexual. Por ejemplo, el nivel de exposición a testosterona también, ¿no? es un factor importante. De hecho, los hombres y las mujeres están expuestos a diferentes cantidades de testosterona a lo largo del desarrollo intrauterino, ¿no? Y hay algunos marcadores que funcionan a nivel estadístico, ¿no? Hay unos marcadores que indican más o menos el nivel de exposición a la testosterona, como por ejemplo la longitud de los dedos índice y anular. No sé si alguna vez han leído sobre eso. Posiblemente si ustedes hacen lo que ahorita voy a explicar, no necesariamente va a concordar, es una cuestión estadística, ¿no? Pero es un marcador. La longitud del índice
versus el anular, ¿no? O sea, uno mide la longitud del dedo índice y mide la longitud del dedo anular, divides la longitud del índice entre la del anular y te va a dar un valor numérico. Ese valor tiende a ser más alto, por ejemplo, estadísticamente en las mujeres, en mujeres heterosexuales. Y en los hombres tiende a ser un valor más pequeño. Eso es porque normalmente cuando uno pone la mano así, el índice es notoriamente más pequeño que el anular. En el caso del, no siempre, ¿eh? No se aplica, como digo, individualmente, es una cuestión, es una cosa que se ha visto estadísticamente, pero es un marcador. Bueno, en el caso de hombres heterosexuales y hombres homosexuales, por ejemplo, cuando se ha analizado esto en realidad en hombres y mujeres homosexuales, también se ha logrado ver alguna diferencia, ¿no? Alguna diferencia. Por ejemplo, en el caso en algunos estudios, en el caso de la proporción esta numérica que se obtiene cuando se divide la longitud del índice y el anular, se ha visto que, por ejemplo, en mujeres homosexuales tiende a haber una similitud más con hombres heterosexuales, ¿no? Y viceversa. Entonces, es un indicador. Y bueno, ese indicador tiene que ver con el nivel de testosterona durante la etapa del desarrollo embrionario, y obviamente esa testosterona puede generar, o es un factor epigenético, en realidad, ¿no? Que puede afectar el desarrollo o afecta de todas maneras al desarrollo del embrión. Después, por ejemplo, también hay hormonas del estrés como la corticosterona o la adrenalina que también están implicadas, y también hay evidencias de que la acción de esas hormonas juega un papel importante en el desarrollo embrionario, y de hecho se ha demostrado que hay una influencia moderada de este tipo de hormonas sobre el comportamiento homosexual. Por ejemplo, otra cosa que también se ha estudiado es que, bueno, hay una serie de estudios que se han dado cuenta de que el orden de nacimiento de una persona se correlaciona estadísticamente con el hecho de que si es homosexual o no. Una vez más, no se cumple individualmente, pero estadísticamente, a nivel de población, hay una correlación. Y a eso se le llama el efecto del hermano mayor. O sea, se supone que mientras más hermanos mayores tiene uno, ¿no? un conjunto de individuos, una población en estudio, mientras más hermanos mayores tiene, entonces es más probable que sea homosexual, ¿no? Hay una correlación estadística. Una vez más, no digo que se aplique individualmente, ¿no? Porque seguramente algunos de ustedes están sacando sus cuentas, ¿no? Y bueno, eso tiene una explicación también, ¿no? Y es que cuando la mujer está embarazada de un hombre, el hombre posee ciertos antígenos contra los cuales la madre genera anticuerpos. Entonces, cada embarazo de un feto hombre, de un feto masculino, tiene una especie por usar una palabra sencilla, diríamos que hay una especie de rechazo, entre comillas, ¿no? El cuerpo de la madre reacciona distinto a nivel bioquímico cuando es el primer hijo que cuando es el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto o más. Hay una diferencia, ¿no? Y eso está ligado también a la incidencia del comportamiento homosexual. Bueno, y así, hay una serie de factores epigenéticos. En realidad, yo sostengo que la homosexualidad es un comportamiento que se explica por muchos factores. Es un comportamiento, digamos, multifactorial, ¿no? No hay un gen gay. Probablemente hay algunos genes que sí, también hay datos, hay evidencias de que están ligados a la incidencia de la homosexualidad, un conjunto de genes, ¿no? Pero además también los factores epigenéticos que, según toda la evidencia científica, parecen ser más importantes aún que la parte genética. En realidad hay más peso se le da a factores epigenéticos que a factores genéticos. Bueno, independientemente de que si los factores epigenéticos o genéticos son más o menos importantes, independientemente de eso, volvamos al tema de las terapias de conversión. Ya sea epigenético o genético, una terapia de conversión no va a lograr su cometido, por la sencilla razón de que yo, por ejemplo, soy heterosexual. De la noche a la mañana, porque me hacen algo o vivo una experiencia, no me voy a convertir en homosexual. Y al revés tampoco, ¿no? En realidad, lo que sucede es que
la persona que está sometida a una terapia de conversión probablemente finge que se ha curado, o él quiere, bueno, quiere ser aceptado por la sociedad, tiene presión familiar, tiene presión social, probablemente, bueno, pues ya, o dice que se ha curado, o en todo caso, quiere creer que se ha curado, y en realidad hay una represión. Y hay casos, porque eso también está documentado, hay casos de personas que han pasado por terapias de conversión y más adelante algunos se han suicidado porque no han soportado la presión, o al final han dicho, bueno, ¿saben qué? Nunca me convertí, nunca me convertí, simplemente oculté lo que era. Hay casos de esos. Yo creo que todos ustedes a la hora de llegar se han anotado en una lista, han anotado sus correos, no sé si sus correos, no sé si habrán anotado sus correos. Algunos sí, y al final los que no hayan anotado sus correos fuera una mesita donde... Sí, lo que pasa es que para mí es importante ver la evidencia, ¿no? En realidad, tanto lo que estoy mencionando yo como lo que está mencionando también mi colega tiene que estar sustentado con evidencia, ¿no? Yo lo que voy a hacer es, voy a tratar de pasarles a ustedes, a todos los asistentes, papers y libros que hablan del tema, cosas que yo estoy hablando también, ¿no? Para que no vean que me lo estoy inventando, o que se me ocurre, o que a alguien se le ocurre, en realidad constan por escrito en publicaciones. Pero es un tema bastante amplio, en realidad. Caracterizar una cosa tan compleja como el comportamiento, específicamente en este caso el comportamiento sexual, no es algo tan sencillo. Entonces, obviamente, la información que tenemos en la actualidad todavía es incompleta, falta más investigación. Si ya supiéramos todo, ya no habría sentido de seguir haciendo investigación. Sin embargo, por el hecho de que todavía no se sepan todos los detalles, no significa que, bueno, no sé esto, entonces ya debe ser la otra opción. No es tan fácil, ¿no? En realidad la ciencia va avanzando de a poco. Y como se dice normalmente, la ciencia avanza también a hombros de gigantes. O sea, hay siempre información que se va añadiendo en base a lo que ya han hecho personas en el pasado. Y en realidad ahora sabemos más del comportamiento homosexual de lo que se sabía hace 20 años, hace 50 años o hace 100 años, ¿no? Y en el futuro lo vamos a saber mejor todavía. Bueno, a ver. Por ejemplo, hace varias décadas, en realidad casi un siglo, Alfred Kinsey, que fue una persona que estudió, fue uno de los primeros que estudió todo ese tema del comportamiento homosexual de manera científica, estableció 6 categorías, ¿no? Que iban desde totalmente heterosexual hasta totalmente homosexual. Y supuestamente todas las personas debían encajar en una u otra categoría. Con el paso del tiempo, obviamente la información de Kinsey se ha ido modificando, o mejor dicho, lo que planteó Kinsey ya se ha ido modificando, ¿no? Ahora, por ejemplo, se sabe que el comportamiento homosexual en realidad es parte de un continuo, ¿no? El comportamiento sexual en general es un continuo, no hay dos personas idénticas en el sentido que estamos hablando ahora, ¿no? Y bueno, es importante también saber que en el caso de las categorías que han sido propuestas por Kinsey, que supuestamente cada persona debía encajar en una u otra, ¿no? Y de hecho, de esa manera podías saber si eras heterosexual, homosexual o qué nivel de bisexualidad podías tener, ¿no? Hay que recordar también, porque es importante, que las categorías en general son abstracciones artificiales, ¿no? Entonces, a lo que yo iba es a que en realidad es un continuo, ¿no? Como cualquier otro aspecto de la clasificación en general, ya sea para el tema que nos atañe ahora o para cualquier otro tema en general, ¿no? Bueno, a partir de Kinsey han habido un montón de científicos que se han interesado por el tema, han hecho estudios, se ha descubierto, por ejemplo, que hay a nivel genético en el cromosoma X hay un locus, una región del cromosoma que se llama la región XQ28, donde hay un montón de genes y varios de esos genes anormal y antinatural, en realidad están presentes en la naturaleza. El problema nada más es que en el caso del humano, por diferentes factores culturales probablemente, es un comportamiento que
se ve como algo malo, no sé si malo, pero como algo que no debería ser, ¿no? Y que hay que reparar. Y en realidad no debería ser así. Por el momento. Ok, gracias. 10 minutos de reportaje. Quiero decir antes que nada que de verdad pienso que no hay mucho que buscar más en la homosexualidad.